Hola, les continuaré hablando ahora les hablaré sobre el futuro con going to, ya que ya vimos el futuro con will. El futuro con going to, pues se maneja con el pronombre, el verbo to be en presente, después de eso al going to, el verbo y el complemento. Entonces, para manejar el verbo to be en presente, hay que saber con cuál pronombre va. Por ejemplo, el verbo to be del pronombre I es igual a am. Así sucesivamente. Por ejemplo, the you es are, the he, she, it es is, the we, they y are, the we, they y the they es are. Entonces, ahora sí, continuemos. Entonces, ¿cómo hacer una oración afirmativa con we to? Pues como acabo de decir, esta es la estructura. Primero el pronombre, después el verbo to be en presente, después el going to, después el verbo y por último el complemento. Entonces ya acá ya tengo una oración para nosotros, la cual es esta. Entonces, la oración nos dice, nos muestra primero el pronombre, el cual es you. Después va el verbo to be en presente de you, que es igual a are, está bien. Después vamos con el going to, que es lo que estamos viendo. Después va el verbo, que es work. Y por último, pues el complemento. Entonces, el going to quiere decir voy, van o vamos. Entonces, yo voy a trabajar en la noche. Entonces, ahora continuamos con la oración negativa. Con la oración negativa la estructura es la siguiente. Primero el pronombre, después el verbo to be en negativo, después el going to, después el verbo y después el complemento. Lo único que cambia es que el verbo to be en presente va en negativo. Entonces, comencemos. ¿Qué sería de primera? Si el pronombre es you. ¿Cuál es el verbo to be de you? Es are. ¿Qué sigue? Sigue el going to, que significa van o vamos o voy también. Después sigue el verbo. ¿Y qué falta acá? ¿Qué falta? Exacto, la negación. Acuérdense de eso. Después del going to va el verbo. Por último, el complemento. Así es como se forma una oración con el negativo, con going to. Pronombre, verbo to be en negativo, el going to, el verbo y el complemento. Por último les enseñaré cómo hacerlo en interrogativa. Primero va el verbo to be en presente, el cual es are. Después va el pronombre, el cual es you. Después va el going to. Después va el verbo. Y después va el complemento. Por último, acuérdense que sin signo de interrogación no es pregunta. Así ya tenemos una oración con una interrogación con going to. Entonces respondámosla, acuérdense, yes y no. I am y I am no. Espero que les haya servido la explicación y así acabaremos el tema sobre el going to. Chao.